El padre, aterrorizado, miró a una de sus hijas y rápidamente comenzó a vestirla. Marcó con urgencia el número de un taxi, y 15 minutos después colocó a las gemelas de 3 meses en la cuna y se dirigió al hospital. Su esposa ya se encontraba en el hospital realizando trámites importantes, y él no quería alarmarla. Con rapidez, el padre tomó a las niñas y fue a urgencias, donde solicitó ver a un pediatra. Pocos minutos después, una doctora conocida salió a recibirlo. «Creo que se está ahogando», dijo con la voz llena de emoción. Actuaron de inmediato, dejando a la segunda hija en brazos del padre. En el peor momento posible, la esposa llamó, y aunque él temía asustarla, le dijo que todo estaba bien, que las niñas dormían tranquilas. 40 minutos más tarde, un médico apareció en el pasillo con una expresión sombría. «Lo siento», dijo en voz baja. «Hemos declarado el fallecimiento». El padre, incrédulo, exclamó, «¿Dónde está mi hija?». El médico intentó calmarlo explicando que la niña tenía una infección peligrosa que requería un examen serio, algo que la clínica no había diagnosticado a tiempo. El padre, en estado de histeria, tuvo que ser sedado, y el médico llamó personalmente a la madre, quien al recibir la noticia, se desmayó. El funeral fue desgarrador. El marido estaba pálido como una pared, mientras su esposa, histérica, también tuvo que ser sedada. El pequeño ataúd descendió a la tumba y no había una sola persona indiferente, todos sollozaban. El padre, inconsolable, se sentó en un banco con la cabeza entre las manos, sin fuerzas. La suegra, por su parte, seguía sosteniendo un pequeño bulto contra su pecho. Pasaron 38 años. «No me toques», gritó la bella mujer. «¿Cómo te odio?». «Bueno, ya basta», respondió el marido con una sonrisa irónica. «Sabes que no me divorciaré de ti de todas formas». «Eres un pervertido», gritó la esposa, recorriendo la casa. «Disfrutas haciéndome daño, pero no es mi culpa que haya tantas mujeres guapas a mi alrededor», se rió. «Estás loco», sollozó ella, «disfrutas viéndome sufrir». «De cualquier manera, huiré de ti, ¿me oyes?». «No te alejarás de mí», contestó él. El hombre intentó abrazar a Vera, pero ella gritó como una loca, «No me toques», e intentó zafarse de sus brazos. «Te odio», dijo, y realmente parecía que Vadim disfrutaba con la desesperación de Vera. Vadim siempre mantenía la cabeza fría, especialmente cuando el padre de ella estaba vivo. En ese entonces, Vadim no se atrevía a ser tan descarado, ni aparecía con sus amantes. Sin embargo, hace casi 8 meses, Ilya Alexandrovich, el padre de Vera, murió de un ataque al corazón, y desde entonces la vida de Vera se convirtió en un infierno. Hace muchos años, su padre ejercía presión sobre su única hija, y Vera odiaba a Vadim desde la infancia, considerándolo insensible y cruel. Pero Ilya Alexandrovich, un hombre extremadamente rico para su época, veía en Vadim una unión estratégica. Tanto él como el padre de Vadim eran grandes empresarios en la región cercana a Moscú, y decidieron unir fuerzas en lugar de competir. Así fue como el destino de Vera quedó sellado desde su niñez. A pesar de todo, Vera podía decir con certeza que su padre la amaba, aunque a su manera. Sin embargo, su madre siempre había sido una figura extraña para Vera cuando era pequeña. Apenas le hablaba, y la niña fue criada principalmente por niñeras. Las únicas personas de las que sentía verdadero cuidado eran sus abuelos. El suegro de Ilya Alexandrovich, tras entregarle todas sus propiedades y negocios, se retiró y disfrutaba llevar a su nieta consigo. Vera estaba convencida de que, si su abuelo hubiera vivido lo suficiente, jamás habría permitido que su padre la casara con Vadim, pues deseaba, ante todo, la felicidad de su nieta. Vera no tuvo más opción que escapar del control de su padre, un hombre sumamente influyente y poderoso. Bajo el pretexto de querer estudiar, intentó ir al extranjero, pero Ilya Alexandrovich no se lo permitió. Así, Vera quedó atrapada en una jaula de oro y, tras su matrimonio, se sintió completamente desolada. Aunque el rostro de su marido le provocaba repulsión, ella soportaba la situación. Con el tiempo, Vera intentó cumplir el rol que la vida le había impuesto. Quería desesperadamente tener hijos, pero temía que estos heredaran los rasgos fríos e insensibles de su esposo y su familia. Vadim, al igual que su padre, era un hombre sin emociones,
pero con una astucia en los negocios que superaba incluso la de su progenitor. Parecía tener ojos y manos en todas partes, presionando a sus competidores sin piedad. Aunque Vera no sabía con certeza si él estaba involucrado en negocios turbios, no tenía dudas de que, si fuera necesario, Vadim no dudaría en quebrar a cualquier rival. Vera temía a su marido. Sabía que si algún día traspasaba los límites, él no la perdonaría, y esa certeza la sumía en una desesperación aún más profunda. Una noche fría, Vadim llamó a la puerta y le propuso ir a cenar a un restaurante. «Déjame en paz», respondió Vera. «Tienes con quien salir, no lo olvides». Una chispa maliciosa brilló en los ojos de Vadim, y ella, resignada, asintió en silencio. No quería asistir, sabía bien cómo sería la noche, Vadim la ignoraría por completo, y ella quedaría allí, observando cómo él ostentaba su poder. Al llegar al restaurante, Vadim se mostró impasible ante la negativa de Vera a arreglarse. Ella tomó asiento en la parte trasera del coche, mirando por la ventanilla y soñando con que todo terminara pronto. El restaurante estaba lleno de gente, y mientras Vadim disfrutaba de una copiosa cena, Vera apenas tocaba la comida. Observaba cómo la mirada de su marido se deslizaba por los escotes y vestidos de las mujeres que lo rodeaban, como si intentara despertar sus celos. En un momento, Vadim dirigió su mirada hacia ella. Por un breve instante, pareció humano, pero al poco tiempo una mueca oscura apareció en sus labios, esa sonrisa que siempre aterrorizaba a Vera. Finalmente, salieron del restaurante y ella respiró con alivio, creyendo que la noche había terminado. Sin embargo, Vadim vio a alguien en la calle y, sin previo aviso, se marchó, dejándola sola. Vera observó con los ojos muy abiertos cómo su marido abrazaba a la joven y, como si lo hiciera deliberadamente, la besó. «Toma un taxi», le dijo a su esposa, «volveré más tarde». Sin más, se dio la vuelta y, con la desconocida, regresó al restaurante. Vera se quedó paralizada, pálida, sin palabras para llamar a su marido. «Ya es suficiente», murmuró para sí misma, «esta vez me escaparé, por primera vez en mi vida». Sentía que finalmente había reunido la fuerza necesaria. Tal vez su paciencia había llegado a su límite. Regresó a casa con la mente agitada, ya completamente decidida a huir. «Debo irme al extranjero», pensaba mientras comenzaba a planear su escape. «Volaré fuera del país y luego pediré asilo». Ya no podía seguir negándose a sí misma el peligro que Vadim representaba. Vera sentía que, tarde o temprano, él le haría daño. Ya no tenía dudas de que ese día llegaría. Entre lágrimas, tomó su decisión, aunque aún no sabía exactamente cómo llevarla a cabo. Casi a medianoche, Vadim llegó a casa. Ella ya estaba dormida, pero él entró en su habitación, impregnado del aroma de otro perfume. «Te he echado de menos», le dijo mientras le acariciaba la cara. Vera se apartó bruscamente, gritando, «No me toques. Besaste a otra mujer delante de mí. No eres un hombre, eres un cobarde». En un instante, Vadim la agarró por el cuello, apretando con tanta fuerza que Vera comenzó a jadear. Sus ojos se nublaron, y sintió que estaba a punto de desmayarse. De repente, Vadim la soltó y salió de la habitación sin decir una palabra. Vera, intentando recuperar el aliento, comprendió que él podría haberla estrangulado en ese momento y que, con sus influencias, no habría sufrido consecuencias. «Debo alejarme de él, o si no», susurró mientras el miedo y la soledad la invadían. Sabía que al día siguiente Vadim actuaría como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, su marido se acercó a ella sonriente. «Cariño, tengo una sorpresa para ti. En 3 días nos vamos a los Emiratos Árabes. Será increíble», le dijo con entusiasmo. «Un apartamento de 5 habitaciones». Vera no quería estar cerca de Vadim, pero pensó que esa sería su oportunidad para alejarse de él, aunque sabía que viajarían con 2 hombres de seguridad que no la perderían de vista. Sus ojos se iluminaron a pesar de la situación. Ya había decidido lo que haría, grabaría su historia en un dictáfono y se las arreglaría para que alguien la enviara de vuelta a Rusia. Así, la policía sabría que todo era su decisión, y podría iniciar el proceso de divorcio. Aunque Vera no sabía dónde viviría o cuánto dinero tendría, huir era su única opción en ese momento.
Esperó a que Bedim se fuera al trabajo y le pidió al conductor que la llevara a una tienda. Como era de esperar, uno de los guardias de seguridad la acompañó. Al llegar, Vera fingió que necesitaba ir al baño. Allí, sacó rápidamente una grabadora que tenía desde hacía mucho tiempo, la misma que solía usar para grabar sus canciones. Estaba convencida de que la grabación sería su única forma de salvarse. Una vez en el baño, esperó a que saliera la última persona y comenzó a grabar. Tomaba pausas cuando alguien entraba, y después de 15 minutos salió del baño, donde el guardia la esperaba. La cola sonreía, el propietario también lo hacía, pero el rostro del hombre permanecía inexpresivo. En general, los guardias no le dirigían la palabra a Vera, debía ser una orden de Bedim. A pesar de todo, ese día, Vera regresó a casa contenta, como si realmente se fueran de vacaciones. No era de extrañar que hubiera ido de compras, y allí estaba el avión esperándolos. Bedim no habló con su mujer antes del vuelo, solo mencionó que tenía algunos nervios. Vera, por su parte, miraba por la ventanilla mientras trataba de mantener la calma, aunque su marido a veces la ponía al límite. Sentada en la clase business, observó a su alrededor buscando un lugar seguro para ocultar su pendrive. Nadie parecía adecuado para ser el guardián de ese dispositivo, lo que incrementaba aún más su nerviosismo. De pronto, vio a un hombre y a una niña cerca de la pasarela, al parecer volaban en clase turista. La niña miraba constantemente a su alrededor, impaciente. Vera, en un acto impulsivo, se acercó rápidamente a la niña, le susurró, «Dáselo a tu papá, es muy importante», y deslizó el pendrive en su bolsillo. La adolescente, sorprendida y pálida, apenas pudo reaccionar. Justo cuando la niña quiso correr hacia Vera, uno de los guardias se interpuso y bloqueó su camino. El padre de la joven la sostuvo, miró fijamente a Vera, pero al ver que la situación no era peligrosa, calmó a su hija. Vera esbozó una sonrisa ante la mirada inquisitiva de su marido, quien apretaba la mandíbula con tensión. Bedim, de repente, mencionó sin querer, si hubiéramos tenido un hijo. Con eso, se tranquilizó. Sabía cuánto amaba Vera a los niños, aunque ambos sabían que ella nunca sería madre. Mientras tanto, la hija del hombre, Milaña, exclamaba emocionada, «Vamos al mar». Danzaba alrededor de su padre con alegría, y seguía diciendo, «Y no al mar de siempre, sino al extranjero». La confusión en los ojos de la niña era palpable, pero su entusiasmo crecía. «Papá, iremos al extranjero». «Gracias». Stepen, el padre de la niña, haría cualquier cosa por mantener viva la memoria de su esposa. Ella había fallecido, pero ellos soñaban con viajar a Turquía o a los Emiratos Árabes. Este viaje lo dedicarían a su recuerdo. Milaña salió corriendo a la calle, feliz, aún siendo casi una niña. Apenas había cumplido 15 años 2 meses antes, y solo ahora comenzaba a recobrarse del dolor tras el funeral de su madre. Stepen, agotado, se dejó caer en el sofá. Toda su vida parecía haber pasado ante sus ojos en un instante, se veía joven, guapo, luciendo su uniforme con orgullo. Ser policía siempre había sido su mayor sueño desde que tenía memoria, nunca había considerado otra opción. Ahora, a los 28 años, trabajaba en el departamento de investigaciones. Aquel día parecía ser otro aburrido turno, hasta que alguien llamó a su puerta. Entró una chica joven, con el rostro enrojecido por la carrera. «¿Usted es el investigador?», preguntó. La joven, casi sin aliento, explicó, «Nuestro vecino se ha vuelto completamente loco esta noche, y ha robado nuestros gatitos». Stepen, sorprendido, levantó una ceja. «¿Y por qué estás tan segura de que fue él?», le preguntó, mientras tomaba una hoja para redactar la declaración. «Iré a trabajar por la mañana y nuestras cabras no están aquí». Nadezhda tenía razón, realmente le robaron las cabras al vecino. Por suerte, el problema se resolvió rápidamente, y un día después, Niura y Glasa estaban de vuelta en su patio. El investigador miró a la dueña, que sonreía con alivio. Su cabello, asomando con desorden bajo el pañuelo, parecía darle una belleza irreal. Era una sonrisa simple, pero irradiaba una amabilidad genuina que no podía pasar desapercibida.
Su semblante infantil y su apertura hicieron que Stepen no pudiera permanecer indiferente, y un año más tarde se casaron. El padre de Nadezhda llevaba años desaparecido, habiéndose divorciado de su madre hacía mucho tiempo. Sin embargo, Stepen no se lamentaba por ello. Después de todo, no cualquiera podía manejar a una suegra como Matveyevna. A pesar de las complicaciones, eran locamente felices. Pero la terquedad de Stepen lo llevó a involucrarse en un caso extremadamente complejo. A lo largo de los años, había acumulado mucha experiencia, y esta vez se enfrentaba a un pez gordo. Sus superiores lo advertían de la magnitud del caso, una serie de asesinatos por encargo de un influyente empresario con conexiones en el FSB. Parecía un callejón sin salida, pero Stepen, con su ingenuidad, creía que lograría desenmarañar el misterio. Era un domingo tranquilo cuando la familia decidió ir de compras. Milania, que en ese entonces tenía 10 años, disfrutó de un agradable paseo con sus padres. Después de visitar una cafetería, se dirigieron hacia el coche. La niña, emocionada, suplicó a su padre que le comprara un vestido. Stepen, con una sonrisa, aceptó. Vale, ahora volvemos. Mientras su mujer se dirigía al coche, él y Milania corrieron hacia el centro comercial. Apenas entraron en el centro comercial, una explosión ensordecedora rompió la calma. El corazón de Stepen se detuvo un instante antes de que saliera corriendo hacia el aparcamiento. Lo que vio fue devastador, su coche estaba hecho añicos, y 5 vehículos más ardían a su alrededor. No, gritó Stepen, con un dolor tan intenso que parecía que el mundo entero se derrumbaba. Lo más duro fue confirmar que Nadezhda había subido al coche. No había restos identificables, pero algunos fragmentos de huesos encontrados confirmaron que su esposa había muerto en el atentado. Stepen quedó destrozado, pues sabía que el ataque iba dirigido a él. Y aunque aquello parecía el fin, no lo fue. Pronto, las amenazas aumentaron. Si seguía investigando al empresario, matarían a su hija. Ante la desesperación y con el corazón roto, Stepen tomó la radical decisión de abandonar el caso. Perder a su esposa y su trabajo favorito fue una doble tragedia para él. Sin embargo, por el bienestar de su hija, Stepen estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio, incluso si eso significaba renunciar a su vocación más amada. Stepen siempre había tenido la esperanza de tener un segundo hijo, pero debido al intenso estrés laboral, sus análisis no arrojaban buenos resultados. Los médicos le aconsejaban que esperara, pero él no lograba relajarse debido a la naturaleza de su trabajo. Así que Milania se convirtió en el centro de su vida. «Papá, mira lo que me voy a poner», dijo su hija, entrando corriendo en la habitación. «¿Qué te parece? Creo que me queda bien». «Eres muy guapa», respondió Stepen, sonriendo. «Mañana iremos de compras. Yo también necesito comprar algunas cosas, ¿puedes ayudarme a elegir?» «Sí», exclamó Milania, saltando emocionada en el sofá. «Papá, estuve viendo que allí hace mucho calor, pero parece que esta época del año no es tan mala para nosotros», dijo, mientras acariciaba la cabeza de su hija. Milania se parecía mucho a su padre, pero cuando sonreía, era como si irradiara una esperanza inmediata. Esa tarde hablaron más sobre su viaje, que sería su primera vez en el extranjero. Stepen había estado ahorrando durante mucho tiempo, deseaba que el viaje coincidiera con el cumpleaños de su esposa, pero no habían conseguido billetes en la fecha. Una semana después, Milania estaba llena de alegría, correteando por toda la casa. Stepen se lo comentó a su suegra, Lubov Matveyevna, cuando fue a visitarlo al día siguiente. La madre de su difunta esposa acudía a menudo a su casa para ayudar a cuidar de Milania, sobre todo después de que Stepen renunciara a su trabajo. No quería seguir trabajando en un ambiente corrupto, y, en general, los empresarios le parecían sospechosos. El Estado le había dado una compensación a Milania, y con la venta de conejos obtenían un ingreso adicional. Así era como vivían. Sin embargo, Stepen sabía que ese dinero no sería suficiente para asegurar una buena educación para su hija, así que tenía planes de empezar un nuevo negocio después de las vacaciones. Stepen fumaba principalmente carne de conejo, pero tenía planes de expandirse, inspirado por un buen amigo, Niu Oleg, quien cocinaba pescado de manera excelente. Su yerno paseaba por el patio junto a su suegra,
Matveyevna, quien a pesar de haber perdido a su hija, nunca culpó a Stepan por lo sucedido. Lo quería como a un hijo, especialmente porque sus propios padres estaban lejos. De joven, Stepan había decidido mudarse al sur para vivir con una tía que no tenía hijos. Al principio, vivió con ella, y sus padres lo visitaban de vez en cuando, pero cada año, él y Nadia hacían el esfuerzo de pasar unos días allí. Todo va a estar bien, no te preocupes, dijo su suegra, tratando de tranquilizar a Stepan mientras acariciaba la cabeza de Milania, quien jugaba feliz en el patio. Stepan miraba a su hija con preocupación mientras ella se abrazaba a Matveyevna, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, la extraño tanto, dijo Milania, refiriéndose a Nadia, su madre fallecida. Matveyevna la consoló suavemente. Oh, hijo, la vida es así. Nunca sabes dónde la encuentras o dónde la pierdes, suspiró. Cuando mi esposo me dejó, pensé que mi vida también había terminado. Pero luego entendí que todo tenía un propósito, así que puse todas mis energías en mi hija, Nadie. Ella siempre fue una alegría para mí. Aunque no pude darle una gran educación, se convirtió en una mujer decente. Todas sus amigas tenían príncipes, y yo también tengo un yerno de oro. Así que, hijo, no hay pérdida sin ganancia. Stepan comprendía las palabras de su suegra, pero su corazón seguía sintiendo el vacío de la pérdida. En esos momentos, Nadia le parecía aún más la mejor mujer del mundo. A veces discutían, pero siempre resolvían sus diferencias sin que llegaran a grandes escándalos. Llegó el día en que emprendieron su esperado viaje. Tenían que hacer una conexión en Moscú antes de volar a Milán. A diferencia de su padre, Milania estaba emocionada y no tenía miedo ni de las alturas ni de las aglomeraciones. El avión despegó y Stepan, que no estaba acostumbrado a volar, se sentía un poco nervioso. Poco después de que su padre se quedara dormido, Milania se levantó para ir al baño. Mientras caminaba por el pasillo, sus ojos se posaron en una mujer sentada junto a la ventana. De repente, se quedó pálida y susurró: «Mamá». Milania casi salió corriendo hacia la mujer, pero fue detenida por una azafata que la miró con severidad. «¿A dónde vas?», le preguntó la azafata. Milania, aún en estado de shock, pidió que la acompañaran al baño, pero no podía dejar de pensar que su madre estaba sentada en ese asiento. La mujer se veía diferente, con el cabello largo y suelto, pero su rostro le resultaba inconfundible. Nerviosa, Milania volvió a su asiento y despertó a su padre. «Papá, tengo que decirte algo». «¿Qué ha pasado?», preguntó Stepan, abriendo los ojos aún adormilado. «Vi a mamá, está sentada allá, papá», dijo Milania, con los ojos llenos de confusión. Stepan pensó que todo era producto de un sueño o una ilusión por el cansancio, e intentó tranquilizar a su hija diciéndole que lo había imaginado. Pero Milania no podía quitarse la idea de la cabeza. Trató de volver al compartimento donde había visto a la mujer, pero la azafata la vigilaba de cerca. Durante todo el vuelo, la mente de Milania no dejaba de dar vueltas. No podía dormir ni calmarse, esperando que el vuelo terminara para intentar descubrir la verdad. Algo dentro de ella le decía que aquella mujer, la que parecía ser su madre, no era una simple coincidencia. Por fin salieron al salón del aeropuerto y de repente una mujer se acercó a Milania. La niña, sin entender del todo lo que ocurría, instintivamente se cubrió con su propio cuerpo y se metió algo en el bolsillo. «Dáselo a tu papá», susurró la mujer. En ese momento, un hombretón se interpuso entre ellas. Milania, con un nudo en la garganta, gritó: «¡Mamá!». Stepan, que estaba un poco más atrás, corrió hacia su hija y, con asombro, vio como Nadia, su esposa desaparecida, se alejaba de Milania rodeada de guardias de seguridad. Un hombre serio caminaba junto a ella, mientras Milania sollozaba. «Papá, te lo dije». «Era mamá, te lo dije». Intentando mantener la calma, Stepan le dijo en voz baja: «Milania, por favor, tranquilízate. Esto podría ser muy peligroso». La niña sacó un pendrive de su bolsillo. «Me pidió que te lo diera». Los guardias de seguridad los observaban con desconfianza. Stepan tomó la mano de Milania y,
fingiendo que no había ocurrido nada, se dirigieron al hotel. Mientras caminaban, el corazón de Stepen latía con fuerza. ¿Podría ser realmente Nadia? No podía aceptarlo, pero una parte de él tenía dudas. Miró el pendrive que ahora tenía en su bolsillo, sabiendo que ese pequeño objeto podría contener respuestas. Al llegar al hotel, con las manos temblorosas, conectaron el pendrive al teléfono. En la pantalla apareció un video. Una mujer comenzó a hablar. Por favor, entreguen esta grabación a la policía en 3 días. Mi nombre es Vera Korobova. Soy la esposa de un importante hombre de negocios de Moscú. Stepen escuchó la grabación varias veces, pero las palabras de la mujer eran confusas y no lograba comprender completamente la situación. Lo que sí estaba claro es que ella quería escapar de su marido. Es un plan muy ingenuo, dijo Stepen, suspirando. Si su esposo tiene tantos contactos, no creo que logre escapar tan fácilmente. Probablemente la devolverán a casa. Vera, o quien fuera esa mujer, había intentado perderse en un centro comercial, cambiándose de ropa en el baño. Pero, aunque parecía posible, el plan no le convencía del todo. Milaña, no sé quién es esta mujer, pero no creo que sea tu madre, dijo Stepen, aunque por dentro dudaba. Este es un asunto muy peligroso, te pido que te quedes en el hotel. Milaña, con una determinación que recordaba a la de su padre, respondió con valentía. No, papá, iré contigo. Puedes contar conmigo. Lo abrazó con fuerza, sonriendo débilmente. Era una sonrisa que, a pesar de todo, reflejaba la fuerza de su padre. Stepen la miró con seriedad. De acuerdo, pero debes obedecerme en todo, sin excepción. Milaña asintió y, tomada de la mano de su padre, salieron del hotel. Afuera hacía calor, pero eso no les importaba. A pesar de la tensión del momento, ambos sabían que estaban a punto de adentrarse en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaban. Tengo cosas que hacer aquí por un par de horas, dijo Vera, tratando de contener sus emociones mientras caminaba por el pasillo. Sabía que debía preparar todo para su escape al día siguiente, así que hoy debía comprar y esconder la ropa que necesitaría. Mientras recorría el lugar, finalmente encontró una tienda adecuada y entró. Stepen, tomado de la mano de Milaña, la siguió. Estaba atento a cada movimiento y, con cautela, le advirtió. Ten mucho cuidado. Vera caminó directamente hacia ellos, haciendo que Stepen jugara su papel. En cuanto entraron en la tienda, Vera empezó a hablar en ruso, y Stepen, con discreción, le hizo una señal para que se acercara. Hola, dijo Vera, sonriendo a Milaña. ¿Es tu primera vez aquí? Milaña asintió, mientras Stepen, haciéndose pasar por alguien ajeno a la situación, comentó. Mi mujer me pidió que la trajera, pero no sé nada de esto, dijo, riéndose. Vera se acercó a él y ambos notaron que un guardia seguía de pie cerca de la entrada, vigilándolos. Stepen, inclinándose hacia ella, susurró. Es una muy mala idea. Te encontrarán fácilmente si sigues con este plan. Vera respondió en voz baja, apretando los dientes. No tengo otra salida, o me mata. Lo siento, pero lo presiento. Stepen, extrañado por la situación, decidió seguir el juego. ¿Cómo se llama tu padre? Preguntó de repente. Vera lo miró, desconcertada. Ilya, respondió, mientras sacaba un vestido del perchero y lo mostraba. ¿Qué te parece este? Creo que le quedaría bien a una rubia, dijo, como si la conversación fuera completamente normal. Stepen le siguió el juego, aunque en voz baja susurró. Entonces será mejor que te ahogues en el mar. Vera, claramente confundida, respondió. ¿Estás loco? Si hubiera querido suicidarme, lo habría hecho hace mucho tiempo. Mi marido es un idiota, pero tiene mucho dinero y poder. Stepen, sin perder la compostura, le respondió. Mañana por la mañana iremos a navegar en catamarán. Si puedes pasar desapercibida, pensaré en algo. Vera, forzando una sonrisa, dijo. Gracias por el cumplido, a mi marido también le gusta mi gusto. Acto seguido,
salió de la tienda con el guardia siguiéndola de cerca. Stepen se rascó la cabeza, confundido. Entonces, ¿ella es Silinisna? Definitivamente no es Nadia, pero no entiendo quién es esta mujer. Mientras reflexionaba, pensó que tal vez había cirugía plástica de por medio. Las vacaciones habían tomado un giro inesperado y ahora se convertían en una investigación que no podía dejar pasar. Tomando el teléfono, marcó un número. Misge, necesito que me encuentres a alguien en los Emiratos, urgentemente. Necesito un pasaporte falso. ¿Estás loco, Stepen? Eres un idiota. Respondió Misge, indignado. ¿Qué Emiratos? ¿Cómo se te ocurre? Stepen insistió. Misge, hay un hombre en peligro. Es urgente sacarlo de aquí. No podemos hacerlo de otra manera, solo a través de Irán. No entiendo de dónde sacaste esos contactos, murmuró Misge, dudando. No podemos arreglárnosla solos. Misge, tú encárgate de todo. Si lo haces, te aseguro el puesto de capitán. Por favor, pregúntales a los chicos. Stepen no se rindió y, tras una idea audaz, insistió en que Misge lo ayudara. Bueno, si tú, comenzó Stepen, y aunque el hombre dudaba, Stepen logró convencerlo nuevamente. Ya tienes información sobre un ruso. Me doy cuenta de que necesitarás mucho dinero, pero estoy dispuesto a correr el riesgo. Eres un sinvergüenza. ¿Te das cuenta de lo que es Irán hoy en día? Replicó Misge con irritación. Sí, no me importa. Solo haznos un pasaporte para cualquiera, para que podamos entrar y salir de Irán, dijo Stepen, sin apartar la vista de él. Misge pensó que, dado que las mujeres no podían desnudarse, tal vez el plan podría ejecutarse en Irán. Finalmente, aceptó. Tenemos que llegar de Irán a Tayikistán. Luego lo arreglaré allí, dijo Stepen. Está bien, pero si te pillan, tú mismo te encargarás de lidiar con las consecuencias, advirtió Misge, estrechándole la mano. Te doy mi palabra. A la mañana siguiente, Stepen tenía un plan en marcha. Habló con su compañero de la OTAN y puso al día a su padre sobre el caso, mientras su hija escuchaba atentamente. El calor del día hizo que Vera, deliberadamente en voz alta, expresara su deseo. Bedim, quiero ir al mar. Bedim, visiblemente infeliz, le respondió. Hay una hermosa piscina aquí. Pero no vinimos para nadar en la piscina. Tenemos cosas mejores que hacer en casa. Vera sabía cómo ablandar a su marido y dijo. De acuerdo, te daré una hora. Señaló al guardia y lo llamó. Sin decir una palabra, el guardia la siguió. Vera se desnudó y se zambulló en el mar, mientras el guardia también se sumergía un par de veces, sin apartar los ojos de ella. Un barco apareció a lo lejos y comenzó a acercarse. Vera hizo señas constantemente al barco, y cuando éste empezó a detenerse en diferentes lugares, el guardia comenzó a preocuparse. Vera siguió nadando y, mientras el guardia la observaba, ella se alejó nadando hacia un velero. Tras unos minutos, el guardia se dio cuenta de que Vera había desaparecido. Corrió por la orilla, llamando a un equipo de rescate y aterrorizado de que se hubiera ahogado. Media hora después, todos estaban nerviosos. Bedim estaba destrozado y enfurecido. La policía y el equipo de rescate no encontraron a Vera, y se le informó que podría haber sido arrastrada por una corriente submarina. Si ese era el caso, nunca la encontrarían. Tenéis el deber de encontrarla, dijo Bedim con furia. Eres responsable de su vida. Esa noche, Bedim, furioso y descontrolado, disparó al guardia en la cabeza. Luego, un par de hombres sacaron al guardia de la habitación, lo llevaron al mar y lo arrojaron al agua. Bedim, ahora con la responsabilidad de la muerte de la esposa del dueño, escapó de los Emiratos. La búsqueda de Vera duró una semana, sin éxito. Nunca se encontró ni viva ni muerta. Bedim apretó el cristal en su mano, que se hizo añicos, y la sangre le corrió por la palma. No pudo soportar el peso de sus acciones. Siempre debes pertenecerme solo a mí. ¿Estás cansada de nadar en el mar? Stepen, enloquecido, navegaba cerca de Vera por 10ª vez,
con el timón en la mano. Con cuidado, arrojó al agua un saco de tierra de diatomeas. Era más pesada de lo que parecía. En total, solo les habrían bastado 10 minutos para completar su plan. Stephen simuló estar a una gran distancia desde el mar, y cuando Vera se acercó, él se apresuró a agarrar su mano. «Tenemos muy poco tiempo», le dijo. «Límpiate y rápido. Cámbiate de ropa». Se adentraron en las profundidades, alejándose de cualquier barco cercano. Vera se tumbó en la cubierta, se quitó el bañador y se puso la ropa que Stephen le había dado. Milaña ya estaba vestida con la ropa adecuada. «Os dejaré a ti y a Milaña en la orilla y me llevaré el barco. Tus documentos están en la bolsa. Nadie hablará contigo, así que no tengáis miedo». 40 minutos después, dos figuras vestidas con burque llegaron a la orilla, una madre y su hija, completamente cubiertas con una red negra delante de los ojos. Vera tomó a Milaña de la mano y se dirigieron a un pequeño parque. Vera estaba muy nerviosa, temiendo que un policía se acercara y la detuviera. Milaña le apretó la mano con fuerza. «Todo saldrá bien», susurró Vera. «Papá vendrá enseguida», lo prometió. Mientras tanto, Stephen tuvo que arreglar el hotel, se fue con su hija y luego se cambió de ropa en el baño. Se puso un bigote y una barba postizos, y oscureció su cabello. Ahora se parecía mucho a un árabe. El estafador rápidamente organizó todo, incluyendo pasaportes y un visado para Irán. Solo quedaba abordar el ferry. El marido se dirigió tradicionalmente hacia las dos mujeres sentadas en el banco. «Soy yo», susurró. «Stephen, quédate un poco atrás. Nuestro ferry saldrá en 40 minutos». Estaban a 15 minutos del muelle y la policía estaba cerca del barco, observando a Stephen detenidamente. Él se mantuvo inmóvil, escuchando algo parecido a un murmullo. Se dirigió hacia las escaleras, y nadie lo detuvo. Se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta, y, para su horror, vio cómo se llevaban a las mujeres al otro lado. Vera y Milaña ocuparon los asientos que les habían indicado. Alguien les hizo una pregunta, pero Vera no respondió. Miraba la orilla con los ojos llenos de lágrimas, sintiéndose aliviada y aterrorizada a la vez. No soltaba la mano de Milaña. El viaje tardaría unas 12 horas, lo que significaba que llegarían alrededor de las 5 de la mañana. Irina no había pegado ojo. Stephen fingió estar dormido, pero de repente sonó la voz de un muezín, y todos se arrodillaron. El hombre sudaba y repetía las palabras que los demás pronunciaban. Los otros, con labios temblorosos, imitaban el movimiento de sus vecinos, que se arrodillaban frente a él. En la bruma previa al amanecer, apareció la costa iraní. Nadie podía imaginar lo que les esperaba allí. Stephen sabía que ya habían reservado los billetes para Tayikistán, pero el idioma era un gran obstáculo. Los tres estaban en la calle, desorientados y sin saber a dónde ir. Vera comenzó a sentir pánico, aunque sabía inglés, no podía hablarlo, lo que sería una señal inmediata de que no eran locales. Irán es un país islámico y las mujeres no tienen derechos de voto. Así que Vera intentó enseñar a Stephen algunas frases básicas. Finalmente, Stephen mostró los billetes con el nombre y señaló hacia un viejo coche taxi. Stephen tuvo que intervenir y habló con el taxista, explicándole el motivo de su visita a Tayikistán y cuándo regresarían. «¿Qué les dijo?», preguntó Vera, curiosa. «Cuando el oficial nos dejó atrás, le dije que tu abuela había muerto y que debíamos ir urgentemente al entierro, y que estaríamos allí dentro de 3 días», respondió Stephen. «Que no esperen nunca», añadió el taxista. «No volveremos allí. He estado una vez. Toda mi vida he soñado con ir al mar, y aquí está la sorpresa. Si no fuera por mí, ahora estarías tomando el sol en la playa». Vera suspiró. «Perdóname», dijo. En ese momento, se escuchó claramente la palabra «Dusambe». Stephen, emocionado, se levantó de un salto. Debía de ser el anuncio del embarque. Cogió su bolsa y siguió a la multitud hacia la puerta de embarque. «Vamos, aquí estamos», dijo con alivio. Las últimas 2 horas han sido agonizantes. Milaña,
completamente despeinada, tenía dificultades para respirar con el burque, se sentía mal y le trajeron agua fría con limón. Vera no dejaba de hablar en inglés con la azafata, tratando de atraer la atención de Dusanbe. Dusanbe les recibió con tiempo lluvioso, pero lo principal era que ya estaban casi en casa. Stepen mentía, debían tomar un vuelo directo a Kazán y luego a Mineralnie Vodi. Finalmente estarían en casa. Stepen mismo tuvo que comprar un billete, pero soportar la ropa desconocida era insoportable. Aún así, tenían que volar a Kazán. Allí pudieron cambiarse de ropa, y las casi 4 horas de avión fueron agotadoras. Pero en cuanto pusieron los pies en tierra en Tatarstán, respiraron aliviados. Se cambiaron de ropa y Stepen quemó los pasaportes falsos en Minbov. Tenían que llegar a Mineralnie Vodi como extraños. Vera tenía un pasaporte nuevo, mientras que Stepen y Milania usaron sus documentos auténticos. Finalmente, Stepen pudo explicar su plan a Vera. Cuanto más se acercaban a la casa, más se daba cuenta de que esta era la salida más sensata. Así que, comenzó, tenía una esposa llamada Nadezhda, trabajaba para la policía y la mataron. Bueno, más bien, se suponía que todos íbamos a ir al otro lado del mundo, pero Milania y yo tuvimos suerte. No sé cómo, pero sois 2 gotas de agua. 2 guisantes en una vaina, como mi esposa. Creo que ahora puedes adivinar mi plan. Vera abrió la boca sorprendida. ¿Qué? Ella está muerta, dijo. Ese es el problema, pero creo que tiene solución, pensó Stepen. Verás, después de la explosión, apenas se encontró nada. Los restos, se podría decir, se convirtieron en polvo. Los que se encontraron podrían haber sido plantados. Mi esposa podría haber sido secuestrada. Supongamos que perdió la memoria y fue encontrada muchos años después en alguna cabaña en el bosque. Ella vive con su nuevo marido. Veremos cuáles son las circunstancias. Tú podrías vivir con nosotros por un tiempo, y luego, como excusa de que ya tienes otra familia, podrías irte. Pero nosotros recuperaremos tus papeles. Serás una esperanza. Estoy de acuerdo, pero no conoces a mi marido. Él, gritó Vera. Prefiero que me lo digan. Stepen se dio cuenta de que había asumido una tarea imposible. Tenía que disfrazarla de tal manera que nadie jamás pudiera reconocerla. Y lo más importante era averiguar quién era realmente Vera. Era una pregunta que siempre se había planteado y que en ese momento ni siquiera podía imaginar. Stepen quería dormir, así que llamó a un taxi para que los llevara a casa. Vera tuvo que quedarse en Mineralnie Vodi por el momento, oculta, y como Piatigorsk no estaba lejos, Stepen no estaba tan preocupado por ella. Matveyevna no esperaba que su yerno regresara tan pronto de sus vacaciones. Y a juzgar por su aspecto, parecía que había descansado muy mal. ¿Qué te pasa? Corrió hacia su nieta, la abrazó y lloró. Lubov Matveyevna. Sí, en los árabes hizo mal tiempo. Los árabes empezaron a tener mal tiempo, así que decidimos volver, pensó Stepen. Tenía muchas preguntas para su suegra, pero antes de nada él y su hija necesitaban descansar por la noche. Al reunirse de nuevo, Stepen pudo continuar su interrogatorio. Lubov Matveyevna, ¿podría contarnos en detalle el momento de la muerte de su primera hija? Preguntó con cuidado. Oh, ha pasado tanto tiempo que lo he olvidado todo, suspiró ella. Tuve que irme urgentemente y le pedí a mi marido que cuidara de las niñas. Entonces recibí una llamada del médico del hospital diciendo que Verochka había muerto. El hombre se dio cuenta ahora de que nunca supo cómo se llamaba la hermana de su mujer. La niña murió tan pequeña que siempre pensó que era una recién nacida y que aún no tenía nombre. Dijo Vera, tragó saliva, la imagen se hizo cada vez más clara. Las niñas que mi marido había llamado Vera y la otra Nadia. ¿Y por qué has sacado ese tema, amor? Preguntó Matveyevna. Te lo prometo, te lo contaré todo más tarde, aún no es el momento. Yerno, ¿y quién examinó al niño? ¿Te acuerdas? Se preguntó Stepen. Dios lo sabe. Tengo el certificado de defunción, puedes mirarlo allí, contestó ella mientras rebuscaba en los cajones. Finalmente,
le mostró el documento. Era muy pesado. Se lo examinó un tal Suvalov. Stepan se puso las gafas para mirar el apellido y preguntó: ¿Puedo llevármelo un par de días? La mujer le entregó el documento. Comprendo que es un asunto privado, pero ¿por qué la dejó su marido?, preguntó Stepan. Matveyevna negó con la cabeza. Creo que se culpaba de la muerte de su hija y no pudo soportarlo más después de 8 meses. Me dijo que no podía seguir así, que se estaba asfixiando, así que acepté el divorcio. Me dolió muchísimo, pero ¿qué podía hacer? Ilya me pagó enseguida una buena cantidad de dinero, pidió un préstamo y se fue justo después del divorcio. No volví a verle. Ni siquiera sé qué fue de él. No era de por aquí. Así que Stepan tenía dos frentes: averiguar si Vera estaba realmente muerta y encajar los hechos de que Nadia había sido secuestrada y plantada en la escena del crimen con los restos de alguien más. Stepan había dejado el número de teléfono de Melanina de Vera. Para que estuvieran en contacto y le había advertido que necesitaría unos días. Dmitry Ivanovich finalmente encontró a un antiguo médico investigador con quien podrían hablar sobre el caso. El anciano, que llevaba mucho tiempo jubilado, abrió la verja y dejó pasar al invitado. Algo le oprimía el corazón. Con Malikova, el antiguo médico miró fijamente a los ojos de Stepan, quien se recostó en el sofá y bajó la mirada. «Quedará entre nosotros», dijo Stepan. «Quiero plantearle un caso de hace muchos años». Ilya Smolyakov ha muerto, hizo una pausa. El anciano exhaló con alivio y miró esperanzado al invitado. «Yo fui quien atendió su solicitud. Me pidió que reconociera a su hija como muerta. Ilya me pagó bien, y después del funeral no volví a verle. Así que el propio padre fingió la muerte de su hija», dijo Stepan. El hombre asintió, confirmando la afirmación. Volviendo a casa, Stepan se dio cuenta de que resolver un gran misterio no era tan absurdo como parecía. Resultó que no solo el padre de las niñas había cometido tal horror. También descubrió que el divorcio de Matveyevna no había sido un accidente. Por lo que Stepan entendió, su madre, o mejor dicho, Machika Bes, había tenido un papel en todo esto. Se había cruzado con una mujer de Moscú que vino a Piatigorsk para visitar un sanatorio. Ella y Liuba vivían en las afueras, pero el chico trabajaba como manitas en un centro de recreo. María, la mujer que conoció, enfermó gravemente debido a grandes complicaciones y le extirparon el útero porque la enfermedad se convirtió en una amenaza para su vida. En ese momento, ella estaba recuperándose con Ilya, y para su sorpresa, a Ilya le gustó mucho. Casarse con María fue difícil, su incapacidad para tener un hijo creó malentendidos en los círculos adinerados. A pesar de los esfuerzos de su padre, nadie quería casarse con ella. La relación con Ilya se volvió más estrecha, y luego Masa se fue. Para entonces, la esposa de Ilya ya había dado a luz a sus 2 hijos. «No puedo hacerlo sin ti», sollozaba María. «Te quiero, y me doy cuenta de que ahora también quiero tener un hijo contigo». Ese día, la mente de Ilya comenzó a maquinar un plan inhumano. Con el dinero de Masa, podría haberlo arreglado todo. La pregunta era, ¿por qué no podía haber tomado a la hija durante el divorcio y haberlo hecho todo oficial? El problema era que cuando Ilya era joven, quedó implicado en un caso de embarazo no deseado que resultó en una condena de 1 año de cárcel y luego en 2 condenas en suspenso. Esto habría sido un gran obstáculo. Masa tampoco quería que su padre supiera que la niña era hija de Ilya. Ella esperaba hacer parecer que, después del registro, habían adoptado a la niña inmediatamente y que, con sus capacidades, todo podría haber sido fácilmente organizado. Sin embargo, María no tuvo en cuenta una cosa: cuando tuvo a la niña, se dio cuenta de que era completamente indiferente hacia ella. Vera no evocaba ninguna emoción en ella. Ilya, por otro lado, se había hecho inimaginablemente rico. Su suegro había arreglado todos sus asuntos en el pasado, y él no era tonto. En esencia, al padre no le importaba si su hija María la quería o no. Por desgracia, ni Stepan ni Vera lo sabrán nunca, porque los participantes de estos eventos estaban ya demasiado lejos. El cáncer de María reapareció y murió repentinamente cuando Vera era una niña.
Stepen se secó el sudor de la frente, dándose cuenta de que debía haber hecho algo diferente. Recordó un incidente del pasado y de repente le brillaron los ojos. Subió al coche y condujo hasta un lugar muy remoto. Mucho tiempo atrás, cuando Stepen aún trabajaba como investigador, tuvo un caso en un pueblo donde se había producido un robo de azufre. Interrogó a todas las mujeres extrañas que vivían en el bosque. Después de 3 horas de viaje arduo, Stepen finalmente llegó al lugar correcto. Buenas tardes, se acercó a un hombre que estaba fumando en un banco. Quiero hacerle una pregunta sobre su bosque. Había una mujer que vivía en el bosque, muy poco sociable. ¿La ha visto?, preguntó Stepen. Oh sí, se rumorea desde hace mucho tiempo que desapareció, hizo un gesto con la mano. Se decía que tenía lagunas de memoria, y que se adentró en lo más profundo del bosque y los lobos la mutilaron. El antiguo investigador preguntó con interés, ¿quién la necesitaba? El hombre se rió. Ya tenía bastantes problemas sola. Además, no hablaba con nadie del pueblo. Stepen se aferró a la historia como a una pajita, intentando encajarla en el tiempo. El hombre ni siquiera recordaba cuando la mujer había llegado al pueblo ni cuando desapareció. Vera, voy a verte. Te contaré todo en cuanto te vea, dijo Stepen. Compró chatarra por el camino, la puso en su coche y cambió pensativamente su aspecto antes de entrar en el pueblo. Dejó el coche en algún lugar al principio del pueblo para que nadie lo viera. Stepen esperó a Vera junto al coche. Ella había pagado el hotel con el dinero que él le había dejado. Vera, no sé cómo, pero eres mi propia hermana, dijo él, estupefacto. Lo que se significa que mi madre está viva. Dios, he vivido tantos años en total ignorancia. Vera escuchó su historia, que parecía irreal, pero a juzgar por la similitud, era exactamente lo que había sucedido. Te llevaré a un lugar muy extraño. Tendrás que esperar a la policía rápidamente. Dirás que no recuerdas nada. Tendrás que actuar, le instruyó Stepen. Vera se puso una ropa horrible, y Stepen le dijo que cavara en la tierra y atara un gran pañuelo. Lo más difícil quedaba, Stepen no podía involucrarse más. Cogió el teléfono. Micha, hola. Escucha, mi broma sobre el capitán era cierta. Su voz sonaba como una trompeta. Dicen que nadie ha sido vista. Por favor, comprueba si hay una mujer que vive sola en el bosque y ha sido vista un par de veces. Dios mío, mi amigo Stab que lo juró. Tómalo con calma, o tal vez no sea ella. Déjame ir primero, dijo Mikhail, tomando a un par de chicos y dirigiéndose al pueblo del que supuestamente le habían hablado a Stepen. Él también fue allí. Vera miraba la vieja ventana con una expresión distante. Se había vuelto bastante buena actuando como si hablara para salvar el día. Alguien llamó. Ella no respondió. La cara de alguien se asomó por la ventana. Vera permaneció sentada, inmóvil. Tú, gritó Mikhail. Abre la puerta. Pero la mujer no se movió. Rompe la puerta, ordenó Mikhail. En un instante, aparecieron los policías en la pequeña habitación. Mikhail se acercó a la mujer. Ven con nosotros, querida, le dijo mientras la ayudaba a entrar. Salió Nadia, temblando. Madre de Dios, su voz temblaba. Nadie, ¿cómo has llegado aquí? Stepen apareció de inmediato, corrió hacia la mujer, histérico, de rodillas, llorando y riendo a la vez. Llamaron a una ambulancia y enviaron a la mujer al hospital. El psiquiatra no encontró señales de palizas, diagnosticó amnesia. Vera fue abandonada unos días en el hospital mientras Stepen corría a casa de su suegra para contarle todo. Mamá, siéntate por favor, dijo Stepen. La conversación fue muy seria. Durante unos segundos, Lubov Matveyevna miró a Stepen horrorizada. ¿Qué ha pasado?, preguntó, con las manos temblando. Hijo, ¿qué pasa?, dijo Milaña. Tu hija Vera está viva, dijo Stepen al fin. Por favor, no te pongas histérica, realmente necesitamos ayuda con un caso tan peligroso. Lubov Matveyevna lloró al escuchar la noticia. Si supieras,
le dijo Stepen con todo detalle, cada detalle. De acuerdo, aceptó ella. Por el bien de mi hija, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Si no pude protegerla cuando era niña, lo haré ahora. Stepen fue a casa para contárselo a Milaña, que seguía en casa. Su padre le pidió que no saliera. Lubov Matveyevna saltó del coche y corrió a toda velocidad hacia la puerta. Apenas pudo alcanzarla, su agilidad bajo los escalones sorprendió a su yerno, que estaba impresionado por su velocidad. Casi me caigo un par de veces. Mamá, espera. Le gritó Stepen, pero su suegra no lo oyó. Solo tenía un pensamiento en mente, ver por fin a su pequeña. Sin aliento, Lubov Matveyevna corrió hacia la enfermera. ¿Dónde está mi hija?, preguntó, mientras Stepen le explicaba todo a la asustada enfermera. Lubov Matveyevna se cruzó de brazos y entró en la habitación, donde reconoció inmediatamente a Vera. «Mi niña», prácticamente gritó, corriendo hacia la cama. «Soy yo». «Mamá», exclamó Vera, con lágrimas brotando a raudales. Ya no pudo contenerse más. Era el acontecimiento más emotivo de la vida de Stepen, quien se paró en la puerta y se secó las lágrimas. Lubov Matveyevna besó la cara y el cabello de Vera, prometiéndole: «No dejaré que nadie vuelva a hacerte daño. Mamá podrá protegerte». Mientras tanto, Vadim se dio cuenta de que estaba exagerando. El hombre ya había regresado a Moscú, y el funeral había ido terriblemente mal. «Te quiero, te necesito», gritó Vadim, con voz borrosa, mientras el marco de cristal crujía bajo sus pies. Vadim se agachó, cogió la pieza en sus manos y caminó hacia el baño. Abrió el agua y, sin desvestirse, se tumbó en la bañera. «Déjame», gritó de nuevo, pensando que había ganado. «No, siempre tengo razón», y con todas sus fuerzas, pasó el cristal por su vena. No veía la sangre, pero la olía. «Nunca seré tu esclavo», susurró antes de perder el conocimiento. 2 horas después, el cuerpo de Vadim estaba completamente frío. Vera encontró algo que nunca había soñado. El amor reinaba en todas partes de su vida. Después de conocer a su madre, su corazón se abrió a una nueva vida con gran rapidez. Se dio cuenta de que tenía un marido y una hija, y que su vida estaba llena de nuevas posibilidades y esperanzas. Vera fue la primera en confesar su amor a Stepen. La verdadera madre de Milaña, desde la primera vez que la vio en el avión, la aceptó con cariño. La mujer no quería pensar en su marido ni en su riqueza, encontró algo que el dinero no podía comprar y que no se podía controlar. Vera halló su verdadera felicidad y, un año después, dio a luz al hijo de Stepen, convirtiéndose en madre. Donde encuentras, allí pierdes, es un proverbio que a Lubov Matveyevna le gustaba repetir. Este proverbio se plasmó plenamente en sus vidas, mostrando cómo las verdaderas riquezas y el amor auténtico van más allá de lo material. El tiempo pasó y la vida para Vera y Stepen se llenó de momentos felices y memorables. La llegada de su hijo, Alexei, fue un rayo de luz que iluminó cada rincón de su hogar. Stepen, con su carácter sereno y su amor incondicional, se convirtió en un padre ejemplar. Cada día, al llegar del trabajo, abrazaba a Vera y a su pequeño, sintiendo que finalmente había encontrado la paz que tanto había anhelado. La familia, unida por los lazos de amor y superación, vivía en armonía. Vera, quien había pasado por un tormentoso pasado, encontró en su hogar la estabilidad que siempre había deseado. Con Stepen a su lado, se dedicó a cuidar de Alexei y a disfrutar cada pequeño momento con él. A medida que el niño crecía, era evidente que había heredado no solo los rasgos físicos de su padre, sino también su espíritu alegre y vivaz. Lubov Matveyevna, abuela cariñosa y llena de sabiduría, se convirtió en una figura fundamental en la vida de Alexei. Cada semana, pasaba tiempo con su nieto, contándole historias de su infancia y enseñándole tradiciones familiares. La relación entre Vera y su madre se fortaleció aún más, basada en el amor y el entendimiento que habían construido juntas. Las festividades en la casa de Stepen se convirtieron en eventos esperados con ansias por todos. Cada año, la familia celebraba el Día de Acción de Gracias con una gran cena en la que todos contribuían con sus platillos favoritos. La casa estaba siempre llena de risas,
música y la calidez de un hogar que había encontrado la verdadera felicidad. Un día, mientras Stepen y Vera estaban en el parque con Alexei, Stepen recibió una llamada inesperada de un viejo amigo de la policía. Su amigo, ahora jubilado, le informó sobre una oportunidad para involucrarse en un nuevo proyecto comunitario. La noticia trajo consigo un nuevo desafío y una emocionante posibilidad para Stepen, quien siempre había soñado con aportar algo significativo a su comunidad. El proyecto consistía en rehabilitar un antiguo centro comunitario para convertirlo en un espacio para jóvenes en riesgo. Stepen, entusiasmado, compartió la noticia con Vera. Ambos estaban comprometidos en hacer una diferencia en la vida de otros, y este proyecto parecía ser una forma perfecta de hacerlo. Con el apoyo de Vera y la ayuda de su comunidad, Stepen se convirtió en el líder del proyecto. A medida que el centro comunitario tomaba forma, se convirtió en un lugar vibrante y lleno de vida. Los jóvenes del vecindario comenzaron a participar en talleres, actividades recreativas y eventos educativos. La transformación del lugar fue notable, y Stepen, con la ayuda de Vera, organizó una ceremonia de inauguración que reunió a toda la comunidad. La ceremonia fue un éxito rotundo, y el centro comunitario pronto se convirtió en un punto de referencia para la juventud local. Los padres estaban agradecidos por el nuevo espacio donde sus hijos podían aprender y crecer, y la comunidad en general celebró la iniciativa como un ejemplo de colaboración y dedicación. La vida de Vera y Stepen continuó siendo una historia de éxito y amor. Su relación se fortaleció con cada desafío superado y cada alegría compartida. Alexei creció rodeado de amor, apoyo y una profunda apreciación por las cosas simples de la vida. Con el paso de los años, Vera decidió escribir un libro sobre su experiencia. La historia de su vida, desde su trágico pasado hasta su feliz presente, se convirtió en una fuente de inspiración para muchas personas. El libro, lleno de valentía, resiliencia y esperanza, se convirtió en un éxito y ayudó a difundir el mensaje de que, a pesar de las dificultades, siempre es posible encontrar la felicidad y la paz. La familia, ahora completa y unida, disfrutaba de cada momento juntos. Las tardes en el parque, las noches de juegos familiares y las festividades eran momentos que atesoraban. La vida, que una vez había sido un camino lleno de incertidumbre y dolor, se había transformado en una travesía de amor, éxito y realización. Lubov Matveyevna, a sus años dorados, miraba con orgullo a su hija y a su familia. Había encontrado en sus nietos una fuente de alegría que llenaba su corazón. La relación entre madre e hija había evolucionado, convirtiéndose en un vínculo sólido y amoroso. La historia de Vera y Stepen, que había comenzado con sombras y dudas, ahora se veía iluminada por la luz de la esperanza y el amor. Su vida era una prueba de que, incluso en medio de la adversidad, el amor y la determinación pueden construir un futuro lleno de felicidad. Cada vez que Vera miraba a su familia, veía en ellos el reflejo de un sueño hecho realidad. La felicidad no era solo un destino, sino un viaje que habían recorrido juntos, superando obstáculos y abrazando cada momento con gratitud. Y así, en su hogar lleno de amor y risas, Vera y Stepen vivieron felices, agradecidos por cada día que les ofrecía la vida.